¿Alguna vez te has sentido atrapado en patrones de comportamiento que parecen socavar tu felicidad y tranquilidad interior? Yo también estuve allí. Fue entonces cuando me sumergí en las enseñanzas estoicas, encontrando en ellas no solo un refugio sino una guía práctica para afrontar los desafíos de la vida. Así que hoy, te invito a unirte a mí en este viaje de autodescubrimiento, donde exploraremos no solo los conceptos básicos del estoicismo, sino también cómo aplicarlos en la realidad diaria. Empezaremos nuestro recorrido cuestionando uno de los hábitos más insidiosos que he tenido que enfrentar, el miedo. El miedo puede manifestarse de formas diversas, paralizándonos y limitando nuestro potencial. En mi experiencia, abrazar el estoicismo me proporcionó las herramientas necesarias para entender la naturaleza del miedo y, lo más importante, cómo superarlo. Pero antes de sumergirnos en este emocionante viaje, te desafío a reflexionar, ¿qué hábitos te están frenando en tu búsqueda de una vida más plena? ¿Estás dispuesto a enfrentarlos y transformarte conmigo? Si tu respuesta es sí, acompáñame mientras exploramos estos 7 hábitos, desentrañamos sus raíces y aprendemos juntos a liberarnos de su influencia. Esto es más que un cambio de hábitos, es un cambio de perspectiva. Bienvenidos a este viaje de autotransformación con el estoicismo. Comencemos este viaje de transformación sumergiéndonos en el primer hábito que debemos eliminar, el miedo. El miedo, esa sombra que a menudo nos sigue de cerca, limitando nuestras acciones y oscureciendo nuestro horizonte. Pero, ¿cómo abordamos el miedo desde la perspectiva estoica? Cuando adopté el estoicismo, me di cuenta de que el miedo no es simplemente una emoción que debemos suprimir, sino una oportunidad para crecer. Los estoicos enseñan que el miedo proviene de nuestras percepciones y juicios internos, y que cambiar estos patrones mentales puede liberarnos de sus garras. El primer paso para vencer el miedo es entender su origen. ¿De qué tenemos miedo exactamente? ¿Es un miedo real o simplemente una proyección de nuestras preocupaciones? En mi propia experiencia, al desglosar el miedo en componentes tangibles, pude enfrentarlo con mayor valentía. La filosofía estoica nos anima a contemplar lo peor que podría suceder y a aceptarlo. ¿Qué pasaría si aquello que tememos se materializara? A menudo, descubrimos que nuestras peores imaginaciones son más manejables de lo que creemos. Ahora, aquí está el giro clave, el estoicismo nos insta a transformar el miedo en una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de evitar lo que tememos, ¿qué tal si lo enfrentamos con resiliencia y determinación? En mi propio camino, descubrí que cada vez que enfrentaba mis miedos, experimentaba un crecimiento significativo. El estoicismo nos enseña a ver el miedo como una puerta que, al abrirla, revela nuevas posibilidades y fortalezas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Así que, amigos, desafiar al miedo no es solo un acto de coraje, sino una estrategia para liberar nuestro potencial más profundo. En este viaje, te invito a reflexionar sobre tus propios miedos, a enfrentarlos con valentía y a descubrir el poder transformador que yace en la superación personal. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia la liberación del miedo y el crecimiento interior? Pasemos ahora al segundo hábito que debemos desterrar de nuestras vidas, la preocupación constante por aquello que escapa a nuestro control. Este hábito es como una carga invisible que nos pesa, robándonos la paz mental. ¿Cómo podemos aplicar los principios estoicos para liberarnos de esta preocupación? En mi propio camino estoico, descubrí que la preocupación por lo incontrolable es un hábito arraigado en la falta de aceptación de la realidad. Los estoicos nos instan a reconocer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no, y a enfocarnos exclusivamente en lo primero. Imagina que eres un árbol en un bosque, testigo del cambio constante de las estaciones. No puedes controlar el clima, pero sí puedes fortalecer tus raíces para resistir las tormentas. De manera similar, en la vida, no podemos controlar todo, pero sí podemos fortalecer nuestra resiliencia interna.
La práctica estoica implica cultivar una mentalidad de aceptación. Aceptar que hay aspectos de la vida que simplemente no podemos cambiar nos libera de la carga de la preocupación constante. En lugar de resistirnos a lo inevitable, aprendemos a fluir con la corriente de la vida. Otra herramienta clave del estoicismo es el discernimiento. Al evaluar nuestras preocupaciones, preguntémonos, ¿es esto algo sobre lo cual tengo control directo? Si la respuesta es no, entonces la atención y la energía que invertimos en preocuparnos son recursos desperdiciados. Te propongo un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas que la preocupación te abruma, haz una lista de lo que puedes cambiar y lo que no. Enfoca tu energía en acciones concretas y deja ir lo demás. En resumen, liberarnos de la preocupación por lo incontrolable no significa ser indiferentes ante la vida, sino aprender a trabajar con lo que está en nuestras manos. Al adoptar esta perspectiva estoica, construimos una base sólida para una vida más equilibrada y serena. ¿Estás dispuesto a dejar de preocuparte por lo incontrolable y empezar a enfocarte en lo que realmente puedes cambiar? Ahora, adentrémonos en el tercer hábito que debemos erradicar de nuestras vidas, la constante dependencia de la aprobación externa. Este hábito, tan común en la sociedad actual, nos atrapa en un ciclo agotador de buscar validación fuera de nosotros mismos. ¿Cómo podemos liberarnos de esta trampa y cultivar nuestro propio valor interno? En mi propia búsqueda estoica, descubrí que la dependencia de la aprobación externa es un síntoma de no reconocer nuestra valía intrínseca. Los estoicos nos instan a buscar la virtud y la honestidad en nuestras acciones, en lugar de depender de la opinión cambiante de los demás. La clave para liberarse de este hábito está en comprender que la aprobación externa es efímera y a menudo incontrolable. No podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras acciones y la integridad con la que vivimos. La filosofía estoica nos enseña a buscar la aprobación de nosotros mismos a través de la autorreflexión y la mejora constante. Preguntémonos, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis principios? ¿Estoy siendo fiel a mis valores, independientemente de la aprobación externa? Un ejercicio valioso es identificar cuando buscamos aprobación externa y preguntarnos por qué lo hacemos. Al comprender nuestras motivaciones, podemos comenzar a trabajar en fortalecer nuestra autoestima y confianza interna. La verdadera libertad viene cuando dejamos de vivir para la galería y empezamos a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La aprobación externa puede ser un bono, pero nunca debe ser el objetivo principal de nuestras acciones. En resumen, al liberarnos de la dependencia de la aprobación, descubrimos un sentido renovado de autoestima y confianza. En el viaje estoico, no se trata de ganarse la aprobación del mundo, sino de vivir de una manera que esté en armonía con nuestra verdad interna. ¿Estás listo para liberarte de las cadenas de la aprobación externa y empezar a vivir auténticamente? Abordemos ahora el cuarto hábito que debemos desterrar de nuestras vidas, el persistente aferrarse al pasado. Muchas veces, nos encontramos arrastrando recuerdos dolorosos o lamentándonos de decisiones pasadas. ¿Cómo podemos aplicar los principios estoicos para liberarnos de las cadenas invisibles del pasado? En mi propia experiencia estoica, comprendí que aferrarse al pasado es como cargar con un peso innecesario. Los estoicos nos enseñan a cultivar el desapego, a reconocer que lo que pasó ya no está en nuestras manos y que solo el presente y el futuro merecen nuestra atención. La clave para liberarse del pasado está en cambiar nuestra percepción de los eventos pasados. En lugar de verlos como cargas que llevamos, los estoicos nos animan a verlos como lecciones que nos han llevado al momento presente. La práctica estoica del mente colmena implica reconocer que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra interpretación de él. ¿Cómo podemos utilizar nuestras experiencias pasadas como trampolín para el crecimiento en lugar de un lastre que nos retiene? Te propongo un ejercicio liberador. Escribe una carta a tu yo pasado, reconociendo las lecciones aprendidas y perdonándote por las decisiones que ahora comprendes mejor.
El acto de escribir puede ser un poderoso catalizador para el desapego. El estoicismo nos enseña que cada momento presente es una oportunidad para empezar de nuevo. Al soltar las cadenas del pasado, abrimos espacio para vivir plenamente en el presente y construir un futuro más alineado con nuestros objetivos y valores. En resumen, desprenderte del pasado no significa olvidar, sino liberarte de su influencia paralizante. Avancemos ahora hacia el quinto hábito que debemos desterrar de nuestras vidas, la constante comparación con los demás. En un mundo donde las redes sociales a menudo nos instan a comparar nuestras vidas con las de los demás, ¿cómo podemos aplicar los principios estoicos para liberarnos de esta trampa que socava nuestra paz interior? La comparación constante es un hábito que puede robar nuestra alegría y desviar nuestra atención de lo que realmente importa. En mi propia búsqueda estoica, descubrí que este hábito no solo es inútil, sino que también socava nuestra autenticidad. La filosofía estoica nos invita a reconocer nuestra singularidad y a entender que cada uno de nosotros está en un viaje único. Compararnos con los demás no solo es injusto para nosotros mismos, sino que también distorsiona nuestra percepción de la realidad. La pregunta clave que los estoicos nos animan a hacernos es, ¿estamos compitiendo con nosotros mismos o con la ilusión de lo que deberíamos ser según los estándares de los demás? La verdadera competencia es superar nuestras propias limitaciones y crecer desde dentro. Para liberarse de la trampa de la comparación, sugiero practicar la gratitud diaria. En lugar de centrarnos en lo que nos falta en comparación con los demás, enfoquémonos en lo que tenemos y en los logros que hemos alcanzado. La clave está en celebrar las diferencias en lugar de compararlas. Cada individuo aporta algo único al mundo, y reconocer y apreciar esa diversidad nos enriquece a todos. En resumen, liberarse de la comparación constante no es solo un acto de autocompasión, sino también un reconocimiento de la riqueza de la diversidad humana. Ahora, adentrémonos en el sexto hábito que debemos superar, el temor a la adversidad. En la vida, enfrentaremos desafíos inevitables, pero ¿cómo podemos cambiar nuestra percepción y abrazar la adversidad como una oportunidad para el crecimiento? La resistencia a la adversidad a menudo proviene del miedo a lo desconocido y a la incomodidad. En mi propio camino estoico, descubrí que la filosofía enseña a ver la adversidad como una maestra que nos moldea y fortalece. Los estoicos nos instan a cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, aprendemos a verlos como oportunidades para desarrollar virtudes como la paciencia, la resiliencia y la sabiduría. La clave está en cultivar una mentalidad de aceptación. La adversidad es parte intrínseca de la vida, y resistirse a ella solo aumenta nuestro sufrimiento. Al aceptarla, podemos aprender a navegar sus aguas con mayor gracia. Un ejercicio útil es reflexionar sobre desafíos pasados y cómo han contribuido a tu crecimiento. Cada experiencia difícil puede ser un capítulo valioso en tu historia de desarrollo personal. La verdadera fuerza no reside en evitar la adversidad, sino en abrazarla y crecer a través de ella. La adversidad nos presenta la oportunidad de descubrir nuestra resiliencia interior y fortalecernos en formas que nunca imaginamos. En resumen, al abrazar la adversidad, no solo superamos los desafíos, sino que también cultivamos una fuerza interna inquebrantable. Finalicemos nuestro viaje estoico al abordar el séptimo hábito que debemos eliminar de nuestras vidas, la distracción constante. En una era de estimulación digital y notificaciones interminables, ¿cómo podemos recuperar la atención plena y reconectar con la esencia de nuestras vidas? La distracción constante nos aleja de la capacidad de sumergirnos completamente en el momento presente. En mi propia exploración estoica, comprendí que esta falta de atención plena nos impide experimentar la vida de manera auténtica. La filosofía estoica nos enseña a apreciar cada momento y a vivir de manera consciente. La distracción constante nos aleja de esta sabiduría, convirtiéndose en una barrera para la conexión profunda con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea.
La clave está en establecer límites y practicar el autocontrol. Los estoicos nos instan a ser conscientes de nuestras acciones y a preguntarnos si nuestras elecciones digitales nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos y valores fundamentales. Un ejercicio valioso es implementar periodos de desconexión digital, momentos en los que apagamos los dispositivos y nos sumergimos en la experiencia directa de la vida. Esto no solo restaura nuestra atención, sino que también nutre nuestro bienestar mental. En este mundo hiperconectado, recuperar la atención plena se ha convertido en un acto revolucionario. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos alineamos con la esencia misma del estoicismo, vivir de manera consciente y deliberada. En resumen, liberarnos de la distracción constante nos permite vivir con mayor autenticidad y profundidad. En el viaje estoico, aprendemos a apreciar cada momento, a sintonizarnos con nuestro interior y a cultivar una conexión más significativa con la vida. ¿Estás dispuesto a recuperar tu atención plena en medio de la vorágine digital y redescubrir la riqueza de cada instante? En este fascinante viaje a través de los principios estoicos, hemos explorado 7 hábitos que, según esta antigua filosofía, debemos desterrar de nuestras vidas para abrazar una existencia más auténtica y plena. Desde enfrentar el miedo hasta liberarnos de la distracción constante, cada hábito representa una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación interior. Al abrazar el estoicismo, no solo adoptamos una filosofía de vida, sino que también nos comprometemos con un proceso continuo de autorreflexión y mejora. Este viaje no tiene un destino final, sino que es una travesía constante hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Cada hábito que eliminamos es como una capa que se despeja, revelando la esencia pura y resiliente que reside en nuestro ser. En este camino, aprenderemos a mirar hacia adentro en busca de respuestas, a aceptar la realidad tal como es y a abrazar cada desafío como una oportunidad para crecer. Te invito a llevarte contigo estos principios. Que el temor sea transformado en coraje, la preocupación en aceptación, la dependencia en autonomía, el apego al pasado en desapego, la comparación en gratitud, el temor a la adversidad en resiliencia, y la distracción constante en atención plena. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. La filosofía estoica no solo nos ofrece herramientas para enfrentar los desafíos, sino también un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza yace en nuestra capacidad para cambiar y adaptarnos. Que cada paso que demos hacia la eliminación de estos hábitos nos acerque un poco más a la realización de nuestro potencial más profundo. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Continúa explorando, cuestionando y creciendo. Nos encontramos en el próximo capítulo de tu viaje.